Sí, página 976, San Juan 3. Vamos a estudiar del verso 9 como al 17. Y si ven en la Biblia, están separadas las secciones, ¿verdad? Donde empieza el capítulo 3, dice Jesús y Nicodemo, y luego del 16 al 21 es otra sección que dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y estas secciones en los manuscritos originales, en el griego, no hay separaciones con títulos, pero los que han estudiado las Escrituras para traducirlas y para ayudarnos a nosotros, han notado que la Biblia se separa muchas veces en secciones que enseñan una cierta verdad o tienen un enfoque y luego se mueve a otro, y para hacer un estudio profundo lo han dividido para nosotros. Y si notamos aquí, entonces, la sección del 16 al 21 es una sección que explica lo que ha venido antes y lo que ya hemos estado viendo, esta conversación de Jesús con Nicodemo acerca de la necesidad de ¿qué? ¿Alguien se acuerda qué es lo que Jesús le dice que es necesario? Volver a nacer. Volver a nacer. Lo que los teólogos llaman la regeneración, ¿verdad? Como generar, génesis, regeneración. Es necesario que volvamos a nacer. ¿Y cuál es la implicación de esta necesidad? La implicación, lo que implica es que nosotros, si necesitamos nacer, ¿qué quiere decir? Que no estamos vivos. Si todos tienen que nacer, quiere decir que no estamos vivos. Jesús está diciendo que en una realidad una verdad muy real es que estamos muertos. Y Nicodemo, ¿quién es Nicodemo? Es un fariseo. Es un hombre estudiado de la palabra de Dios, de las reglas, de la instrucción, del Torah, de la palabra de Dios. Y este hombre que mantiene las reglas bien estrictamente, ¿verdad? ¿Nosotros mantenemos las reglas estrictamente? No, ¿verdad? Entonces, este es un hombre que refleja el moralismo más grande. Un hombre que mantiene muchas reglas para la gloria de Dios. Y aún así este hombre no puede ver el reino de los cielos con toda su moralidad. Jesús le dice: hay algo más necesario, más primordial para entrar al cielo que cumplir muchas leyes. Jesús dice: la realidad es que tienes que volver a nacer, hasta tú. Y si el hombre más moral necesita eso, ¿qué más de nosotros que no somos tan morales? ¿Verdad? Entonces Jesús es lo que está llamando. Hemos estado siguiendo el testimonio de este evangelio para ver que Jesús es el Hijo de Dios. Y en esta sección habla con Nicodemo. En el prólogo, si vimos el principio de San Juan, en el prólogo vimos que San Juan nos da un resumen temático de todo lo que va a venir en el evangelio. Y nos introdujo a Jesús como el Verbo, el Hijo de Dios. Vimos también que vino como luz a la oscuridad, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente, si dan vuelta una hoja atrás. Dice en el verso 7, en el 4 dice que en Jesús, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Verdad? Entonces, aquí Jesús es presentado como la luz que vino a las tinieblas. ¿Y cuál es la relación entre la luz y las tinieblas? Y esta necesidad de regenerarse y el que estamos muertos. Jesús es la fuente de vida, viene al mundo y el mundo ya está oscuro, ¿verdad? Él es la luz y viene a un lugar oscuro. La relación entre Jesús y el mundo es la vida y el mundo está ya muerto. La luz y la oscuridad. Y si estuvieron aquí cuando estudiamos el prólogo, ¿se acuerdan que hablamos de la relación entre la luz y la oscuridad? No es de una contra uno, ¿verdad? La oscuridad no es
una fuerza igual a la luz. Sorry, I'm not following this. La luz y la oscuridad no son uno contra uno, ¿verdad? ¿Qué es la oscuridad? Tinieblas. ¿Cómo? Tinieblas. Las tinieblas, pero la oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad no es una cosa en sí, es la ausencia de algo, es la ausencia de luz. Como nosotros, nuestra muerte espiritual no es una cosa más que corrupción, es una falta de vida. La muerte es una falta de vida. Entonces, por eso nuestras vidas corruptas se reflejan en nuestra falta de gracia, en nuestro egoísmo, ¿verdad? En que no vemos que somos creados para reflejar la gloria de Dios, sino que vivimos para nosotros. Y eso es destrucción, es ausencia de la moralidad, es la inmoralidad. Entonces Jesús viene al mundo que está en las tinieblas. Regresemos entonces a esta sección y vemos que Nicodemo está perplejado de lo que Jesús le dice, que tiene que volver a nacer. Y Jesús le dice, ¿cómo es que tú no entiendes esto? Si está en la ley que según tú, siendo el rey de Israel, deberías de saber perfectamente. Lo básico, el abecedario. Te las das de saber en muchas palabras largototas, pero el abecedario no te lo sabe, ¿verdad? Entonces, Nicodemo no sabe lo fundamental. Vemos en el verso 9, dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede uno volver a nacer? ¿Verdad? Si Nicodemo es el que ha tratado más que todos en cumplir las leyes, es un ejemplo moral, y él no tiene entrada al reino, entonces, ¿cómo puede ser esto? Hay otro lugar, y esta gente creía en el tiempo de Jesús que los que tenían dinero era porque tenían el favor de Dios y porque eran muy morales. Y cuando Jesús le dice al joven rico que tiene que entregar todo y porque es idólatra, porque idoliza el dinero, que se lo entregue a los pobres y que lo siga a él, y se va triste. Los apóstoles, los discípulos que están ahí no pueden creerlo. Dicen, si él no puede entrar al reino, ¿quién puede? Igual aquí, si los maestros que siguen la moral mejor no pueden entrar al cielo, ¿quién puede? Jesús dice, eres tu maestro Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús le dice, yo vengo del cielo y nosotros sabemos, ¿verdad? Esta respuesta a lo que Nicodemo había dicho antes. Jesús le está dando sus credenciales. ¿Por qué sabe Jesús estas cosas? Porque Él sí viene del cielo. Él tiene ese conocimiento. Verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le está diciendo, no te puedo dar cosas más profundas porque te estoy diciendo lo básico, lo que ya ha sido revelado en la Biblia y no lo entendiste. Entonces lo está rebajando, porque tenemos que ser humillados para recibir a Jesucristo, ¿verdad? Somos soberbios. La gente, yo cuando mis tíos me dijeron el Evangelio, yo no podía oírlo. Yo empezaba a decir, ¿y cómo pueden meter tantos animales en el arca de Noé y no sé qué? Y mi vida estaba en la tontera. Era claro que me faltaba algo, pero yo buscaba en todos lugares menos donde debía. Y así es la gente. Jesús dice, está rebajando a Nicodemo y le está diciendo, dices saber, pero en realidad no sabes. Y lo está rebajando para darle una verdad que puede transformar, ¿verdad? Y Jesús va a responder a la pregunta, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Dice, verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, yo vengo del cielo y para esto he venido al mundo. Para dar vida, para dar renacimiento. Y yo sé estas cosas porque de allá vengo. Nadie ha ido y regresado y explicado estas cosas. Solo el Hijo ha venido. Pero ahí hemos visto que hoy en día hay libros que están saliendo de niños que van al cielo y que no es cierto.
Jesús, esa revelación está reservada para Jesucristo, para la gloria de Jesucristo. Entonces es blasfemia andar diciendo que nosotros tenemos ese conocimiento. Y es común que la gente diga, fue al cielo y fue al infierno y trae conocimiento. Jesús. Así que hay que tener cuidado con esos libros porque se hacen populares entre la gente cristiana y nos desvían de la gloria de Dios y de Cristo. Y fíjese la respuesta, he aquí la respuesta. Verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Pero por qué? Para volver a nacer, ¿verdad? Para el renacimiento. Jesús dice, ¿cómo puede uno volver a nacer? Dice, primeramente es necesario que el que viene de arriba, el que tiene conocimiento, el que está en el seno del Padre, venga. Y venga abajo para revelarlo. Segundamente, es necesario que sea levantado, como la serpiente fue levantada por Moisés. ¿Sí conocen ese pasaje? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo de todos modos, porque ustedes saben mucho, pero hay que verlo. Números 21, del 4 al 9. Les puse aquí, la página es 153. Comenzando en el verso 4, como trasfondo tenemos a Israel es Israel, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de los egipcios, eran esclavos y cada vez los trataban peor, tanto que como los judíos habían sido bendecidos por Dios y se multiplicaban chorros como los hispanos antes, ya se están acoplando a la moda americana, pero se multiplicaban. ¿Y qué dijeron los egipcios? Muy pronto van a ser más que nosotros. Y mandaron matar a los primeros, a los varones. A las mujeres no, ¿verdad? Porque no tienen el músculo para hacer la guerra contra los egipcios. Y aparte los egipcios pueden tomar a las esposas. ¿Pero qué? Mandaron matar a los primogénitos, a los hombres. Y de ahí viene Moisés. Dios levanta a Moisés. Dios saca a Israel de Egipto con las plagas al grupo egipcio, al faraón, y luego abrió las aguas, los salvó de manera gloriosa, los llevó en el desierto y les da de comer del maná. Les dio el pan, les dio los pájaros para comer. Y después vemos este pasaje de verso 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Increíble, ¿verdad? Este pueblo que ha sido tan gloriosamente salvado, y Dios está proveyendo para ellos, y Dios les ha prometido una tierra donde van a ir, empieza a hablar contra Dios. No les gusta la dieta de Dios. Y entonces se empiezan a quejar y hablan contra Dios. Y dicen: preferimos estar como estábamos antes bajo los egipcios. Qué grosería, ¿verdad? Es como cuando uno es cristiano, ha sido salvo de las llamas del infierno,
ha sido cambiado y a veces se acuerda de la vida anterior y desea volver. No es exactamente la misma cosa, pero es parecido, porque aún el cuerpo está bajo la maldición y es débil. Igual el grupo aquí judío era débil. Pero sí ven la similitud entre esta historia y la cruz de Jesucristo. El Hijo que tiene que ser levantado. Puse aquí unas cosas que son iguales. El pueblo de Israel ha recibido tanto de Dios y aún así son ingratos y rebeldes. Nosotros recibimos tanto de Dios y no somos ingratos y rebeldes. Que no vemos la realidad de todo lo que Dios nos da y no nos paramos para dar gracias a Dios. No hablo, a lo mejor unos ya son cristianos y dan gracias a Dios. Y si son cristianos reconocen que no son tan gratos como deberían, ¿verdad? A veces nos desfallecemos con cualquier cosita y no recordamos que Cristo ya nos ha salvado para la vida eterna. Y nos hacemos bolas con problemas que vienen en el momento. Pero antes de ser salvos, no éramos gratos a Dios en nada. Todo lo que teníamos lo utilizábamos para vernos sobre los demás, para ser bien vistos, para ver a los demás para abajo, para traernos gloria o para traernos placer. Todo es puesto para el fin que es, esta es mi vida y verá, con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Siempre me acuerdo de esa canción porque es la canción del orgullo. Y mi palabra es la ley, según esto. Y Dios arriba riéndose. Pero eso es como somos, y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba muriendo por consecuencia de sus pecados. El juicio de Dios es justo. Ninguno de nosotros merecemos la vida. No merecemos la misericordia de Dios. Las serpientes eran un cargo justo. Y Dios provee el modo para que Israel reciba nueva vida cuando ellos no podían hacerlo. Las serpientes los mordían y nadie podía salvarse. Pero ¿qué dice? Hay arrepentimiento, ¿verdad? Dicen, la regamos, Moisés. Pídele a Dios que nos ayude. Moisés ora y Dios provee. Y provee la serpiente. ¿Y qué dice? Cuando ustedes vean a la serpiente, cuando son mordidos y vean a la serpiente, tendrán vida. Entonces, cuando uno era mordido, tenía que creer el mensaje absurdo de que ver una estatua te iba a salvar. Claro, Dios ya había levantado las aguas. Dios había dado bastante evidencia de su poder de hacer cosas maravillosas. Entonces, ¿qué tenía que tener uno? Fe y ver a la serpiente y ser sanados por Dios. No por nada de uno, sino por Dios. Y Dios nosotros no merecemos misericordia de Él. Él la da gratis, la da por amor, la da porque esa es su naturaleza. En Jesús, Dios lo mandó no nada más para sanarnos físicamente como la serpiente. Y fíjense cómo la serpiente es un emblema del pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿No fue la serpiente la que tentó a Adán? ¿Verdad? Tentó a Adán y por él entró el pecado a todos nosotros. Entonces, la serpiente es como ese símbolo de la cruz. Y en la cruz, Jesús recibe nuestros pecados. La palabra teológica es imputación. Nuestros pecados son trasladados a Jesús. Y la gracia, la justicia de Jesús, su perfección moral, su gloria, es transferida a nosotros para ser vistos ante Dios como justos. Se llama la justificación. Y Jesús muere en la cruz recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar, lo que nosotros merecemos. Como el pueblo de Israel merecía eso, pero Dios proveyó una manera de ser rescatados. Igual Jesús viene de una manera más gloriosa, no solo para salvar el cuerpo, pero para salvarnos de nuestra enfermedad, de nuestra muerte espiritual y darnos vida. Pero ¿qué dice? Que tenemos que, en el verso, regresemos a San Juan,
en página 976, verso 15, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús al mundo. Vino a morir en nuestro lugar. Y el que pone su fe en Él. Entonces, a diferencia de Nicodemo, que confiaba en su habilidad de cumplir toda la ley, lo cual no es cierto, ¿qué dice Dios? Nadie puede. Y la razón por la que hay ley es para que veas tu inhabilidad de cumplir la ley. La ley no es para que la cumplamos, aunque debemos cumplirla, pero la ley nos ayuda a ver nuestra pobreza espiritual, que estamos muertos. Nos hace sentir, ¿cómo te lo diré? Yo, cuando mis tíos me dijeron el Evangelio y me decían de Dios y me decían de la ley moral, yo lo rechazaba y me burlaba, pero al mismo tiempo sabía que ellos eran más morales que yo. Yo sabía que era verdad, pero lo suprimía. Suprimir no quita la culpa. Entonces Jesús viene y nosotros, al estar muertos, estamos muertos espiritualmente, pero reconocemos nuestra inhabilidad de cumplirla. Jesús dice, necesitas recibir el regalo de Cristo. Eso es la respuesta a Nicodemo. Y Nicodemo a lo mejor no lo entendió en este momento, pero va a llegar un día en el que en la cruz Jesús va a ser levantado y Nicodemo va a estar ahí viendo. Y yo creo que por esto, que Nicodemo llegó a creer. Los comentaristas no están seguros si Nicodemo creyó o no, la Biblia no dice exactamente. Pero yo creo que porque tenemos este recuento, esta conversación, que Nicodemo fue el que se la contó a San Juan, o a quien se lo haya contado que llegó a San Juan. Fíjate que antes de que Jesús muriera en la cruz, una noche vine a visitarlo yo, ¿verdad? Y platiqué con él, y me dijo esto, y yo no entendía, pero ahora entiendo. No lo sabemos, pero yo creo que es buena evidencia el que tenemos el cuento, esta plática íntima. Porque Nicodemo no quiere ser visto, viene de noche, ¿verdad? ¿Qué significa esto para nosotros? Quiere decir que estamos muertos igual que Nicodemo, a menos que confiemos en Jesucristo. Todas las religiones del mundo nos ponen a trabajar para complacer a Dios, pero esas religiones lo que te dan es una imagen de un Dios que no es Dios, es un diosito, es un Dios que es abofeteado, ¿verdad? Y permite que le des ¿cómo se dice? Una paga menor, ¿verdad? Y te deja entrar. Es un Dios injusto, no es un juez justo, es injusto. Acepta sobornos y sobornitos chiquitos, es un Dios horrible. La única manera de ver a Dios en su gloriosa, en su verdadera gloria, es ver que la grandeza de nuestro pecado, la culpa que merecemos el infierno en verdad, pero que Dios se ha proveído a alguien que puede pagar ese castigo. Es por eso que el cristianismo se divide de todas las demás religiones, porque las religiones siempre levantan al hombre. Tú puedes ser suficientemente moral. Y Jesús le dice a Nicodemo, no puedes. Y si no hemos visto esto aún, entonces no conocemos a Jesús como nuestro Salvador aún. Entonces hay que meditar esto. He vuelto a nacer, como Jesús llama. En realidad conozco al Salvador. He confiado en Jesús para el perdón de mis pecados. O lo estoy rechazando. Y rechazar ese regalo es rechazar el regalo más glorioso. Porque fíjense, en Juan 3:16 dice, tanto amó, o de tal manera amó Dios al mundo,
Y ese amor de Dios es grandioso no porque el mundo sea tan grande, sino porque el mundo es tan oscuro. Es la oscuridad. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito es una traducción, yo creo, mala. La palabra es su Hijo único. Y eso está enfatizando que Dios ha dado su único Hijo. Está levantando el regalo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Rechazar ese regalo es escupir al Dios del universo. Y por eso dice, verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree no es condenado, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer simboliza que ya estamos bajo condenación. Como en la oscuridad rechazamos la luz porque no queremos que sean vistas nuestras maldades. Rechazar a Jesús es rechazar la vida, es rechazar todo, es rechazar la salvación. Y por eso merecemos el infierno. No lo hagan. No se vayan hoy sin confesar a Cristo su necesidad de Él y reconocer sus pecados. Y ser limpiados por Jesús, ser transformados, ser dados esta vida eterna. No se vayan sin hacerlo. Y si quieren hablar a alguien de esto, podemos platicarlo más. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este increíble pasaje en el que vemos nuestra necesidad de ti, en el que vemos la realidad de nuestra condición como muertos espiritualmente, como la oscuridad. Y Padre, te damos gracias por Jesús, que vino por amor a sus propios enemigos a darnos la salvación muriendo en nuestro lugar. Te pido que si alguien no ha confiado en Él, que los transformes hoy para que puedan tener esa fe, ese arrepentimiento y ese deseo de seguir a Jesucristo. Que dejen de confiar en sus obras y confíen en la obra del Salvador, que salva completamente para llevar toda la gloria a sí mismo y al Padre. Padre, has hecho estas cosas para que veamos que solamente tú eres bueno y el dador de todo buen regalo, que la vida está en ti y podamos entenderlo. Es difícil entender estas cosas, como Nicodemo lo vio, que cuando estamos muertos no podemos entender. Por eso te ruego por vida que nos des y abras nuestros ojos para ver la oscuridad de este mundo. Que sin Cristo este mundo se ve tan apetecible, pero cuando examinamos bien, todas las cosas van a pasar, todo está muriendo, todo se está yendo. Y esto es porque el pecado habita en este mundo. Te pedimos por salvación hoy, en nombre de Jesucristo. Amén.